Bueno, en este video les voy a dar unas indicaciones generales como para abordar los ejercicios del ejercitario número 2, ¿verdad? Para tal efecto siempre conviene que hayan observado el video correspondiente a la clase pasada, donde hablamos del tema de los triángulos. ¿Sí? Una vez que hayan visto todo esto, ya pueden abordar los ejercicios de este ejercitario. El ejercitario tiene 12 ejercicios. Y les voy a dar vamos a dar un vistazo general acá en el video. Les voy a pedir que intenten resolverlo en la mayor cantidad posible y cualquier duda la vamos a dilucidar en la clase presencial del lunes para aquellos que puedan. Eh, para el ejercicio número 1 nos pide hallar el área del triángulo cuyos lados miden 6, 8 y 12 centímetros. ¿No? Como podemos notar, las longitudes de los lados son todos distintos. Estamos ante un triángulo escaleno. ¿Sí? Tenemos además los tres lados. ¿Sí? Para triángulos de este tipo, conviene usar la fórmula de Herón para hallar su área. ¿Sí? La fórmula de Herón me decía que el área de superficie de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de este producto. P, P menos A por P menos T por P menos C. Y vamos a mejorar esto. Esta sería la forma. Donde A, B y C son las longitudes de los lados. Y el factor P es el semiperímetro. Entonces P es igual a la suma de A más B más C sobre 2. ¿Sí? Entonces, hallar P va a ser sumar 6 más 8 más 12 dividido entre 2. Esto me va a dar P. Entonces, estos valores de P van a ir acá dentro de la raíz. Y los valores de A, B y C son los valores 6, 8 y 12. ¿Sí? Aplicación directa de fórmula. Eh, Esto es para el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 nos dice que tenemos el lado de un triángulo equilátero. El lado L mide 4. Recordemos que en un triángulo equilátero los lados son todos iguales. Entonces todos los lados de este triángulo van a medir 4. Nos pide encontrar el perímetro y el área de este triángulo. En el caso del perímetro, el perímetro es 2P, es igual a la suma de los lados. Entonces sería lado, más lado, ¿verdad? Como los tres lados son iguales, entonces sería 3 veces el lado, que en este caso es 4. Entonces 3 por 4 me va a dar el valor del perímetro de mi triángulo. ¿Sí? Para el caso del área, podemos usar esta misma fórmula de Herón. ¿Sí? Ya tenemos el valor de 2P, entonces dividido entre 2, podemos tener P. Entonces P por P menos A, P menos B, P menos C, a raíz de esto me va a dar el área. Otra forma de hallar, para hallar el área de este triángulo para este ejercicio se puede hacer mediante este enfoque. Voy a dibujar un triángulo, sí, sin color. Ahí está. Este es mi triángulo. Los lados son todos iguales. Si yo quiero usar la fórmula de área de superficie igual a la base por la altura sobre 2, esto también lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Esto cuando tengo triángulos isósceles o triángulos equiláteros, como en este caso. Y bueno, vamos a dejar acá formas.
ser la altura. Esta sería mi altura. Condición para que yo pueda aplicar, para que yo pueda hallar la altura aquí. Si esta va a ser la altura, ¿verdad? Esta evidentemente va a ser mi base. Y estos van, este par de lados, los que están a los lados, vaya la redundancia de mi altura, tienen que ser iguales. Entonces, este lado tiene que ser igual a este lado. La base puede tener cualquier longitud, ¿sí? En este caso, en el caso del ejercicio número, perdón, del ejercicio número 2, ¿sí? Esta base también es igual al lado, ¿sí? Pero en este caso eso no importa. Con tal de que estos lados que están a los costados de mi altura sean iguales, yo ya puedo hacer esto. Entonces, como este ángulo es recto, yo puedo considerar este triángulo rectángulo que estoy marcando acá, en el cual yo tengo mi altura como uno de los catetos, el otro cateto sería igual a la longitud de la base sobre 2, mientras que la hipotenusa sería igual al lado. Entonces, lado al cuadrado igual a hipotenusa cuadrado más la base sobre 2 al cuadrado. Aquí de esta expresión yo puedo despejar el valor de la altura. La altura sería entonces igual a la raíz cuadrada del lado al cuadrado menos la mitad de la base al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí va a tener la altura multiplicada por la longitud de esta base, divididos, me va a dar el área de mi triángulo, ¿sí? Evidentemente que esta área, el valor de esta área que yo calcule, tiene que ser la misma que yo hubiese obtenido utilizando la fórmula de Aeron. Y no importa la fórmula que yo use, si yo hago bien o los procedimientos matemáticos, tienen que salir el mismo valor. Entonces, esto es lo que respecta al ejercicio 2. Para hallar el perímetro, tomamos todos los lados, como los lados son todos iguales, entonces 3 veces el lado. Para hallar el área, podemos usar la fórmula de Aeron, ya tenemos el valor del semiperímetro, conocemos cada uno de los lados, o si no, si queremos usar la fórmula de área igual a base por altura sobre 2, planteamos este esquema, ¿sí? Eh, Trazamos aquí la altura, consideramos la altura, los lados que están a los costados de la altura deben ser iguales, en este caso, este pie de la perpendicular al vértice del triángulo va a medir la mitad de la base. Entonces, tomo este triángulo rectángulo y de su expresión pitagórica, de la relación pitagórica entre esos lados, yo puedo hallar el valor de la altura. Una vez que tengo la altura, lo multiplico por el valor, la longitud de la base, eso dividido entre 2, ya tengo el área de mi triángulo. Sería el ejercicio 2. En el caso del ejercicio 3, me pide el perímetro del triángulo equilátero, cuya altura es igual a h2 raíz de 3. Entonces, para este caso, vamos a dibujar un triángulo. Este va a ser un triángulo aquí. Y tenemos la longitud de la altura. Entonces, acá estaría la altura. La altura mide h igual a 2 raíz de 3. Como el triángulo me dice que es equilátero, entonces este lado mide L, este mide L, este también mide L, ¿sí? Los tres lados son iguales, ¿sí? Y al igual que en el ejercicio anterior, ¿sí? Podemos tomar este triángulo, esta mitad de mi triángulo original, digámosle, que va a ser un triángulo rectángulo, en la cual mis catetos van a ser, este es un cateto, cuya longitud va a ser H, la hipotenusa mide L, mientras que el otro cateto va a medir L sobre 2. Entonces, L cuadrado, que es hipotenusa,
igual a h cuadrado, cuadrado uno de los catetos, y el otro cateto va a ser L sobre 2. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado también. ¿Sí? Entonces tengo L cuadrado igual a h cuadrado más, aquí tengo que elevar L sobre 2 al cuadrado, entonces tengo L cuadrado sobre 4. ¿Sí? Este término L cuadrado sobre 4 puedo pasarlo al otro miembro y va a pasar restando. Entonces tengo L cuadrado menos L cuadrado sobre 4 me va a dar 3 cuartos L cuadrado y eso va a ser igual a h cuadrado. Y de acá ya puedo tener el L cuadrado, entonces va a ser el 3 cuartos pasa dividiendo acá sobre mi h, entonces me queda 4 tercios h cuadrado. Yo le aplico la raíz cuadrada a esta igualdad, me va a quedar L, mientras que del otro lado me va a quedar 2 sobre raíz de 3 h. ¿Sí? Y como conozco el valor de h, introduciéndolo acá, multiplicando por 2 sobre raíz de 3, voy a tener el valor de L, que es la longitud de mi lado. Una vez que tengo la longitud L, ya puedo hallar el perímetro. ¿Sí? Dado que los tres lados del triángulo son iguales, entonces el perímetro 2P es igual a 3 veces L. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor que nos solicita. Eso para el ejercicio 3. Para el ejercicio 4 tenemos que el perímetro de un triángulo isósceles es 160 centímetros. Cada uno de los lados iguales mide 50. Nos voy a hallar el área del triángulo. Entonces vamos a marcar ejercicio 4. Vamos a marcar esto. Vamos a dejar, esto sería mi triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. Entonces, yo voy a tomar como que este lado y este lado son iguales. A este tercer lado, que va a ser el lado desigual, lo voy a llamar base. ¿Sí? El problema me dice que el perímetro del triángulo mide 160. Entonces, 2P, que es el perímetro del triángulo, es igual a la suma de todos los lados. Un lado mide L, el otro mide L, y el tercer lado mide D, según I. ¿Sí? Y esto es igual a 160. ¿Sí? Me dice el problema además que cada uno de los lados iguales mide 50. O sea que esto mide 50. Entonces acá en mi fórmula tengo 50 más 50 más D igual a 160. Ya, de este valor ya puedo sacar cuánto mide D, el valor de la base de mi triángulo. ¿Sí? Eh, me pide hallar el área del triángulo. ¿Sí? Y dado que yo, una vez que tengo como datos los lados iguales y puedo calcular el valor de la base, tengo los tres lados del triángulo. Entonces puedo aplicar la fórmula de Heron. ¿Sí? Que sería esta fórmula que usé para el ejercicio 1. Entonces S igual a P menos A, P menos B, P menos C, rayo de eso, ya que tengo ya el valor del perímetro, o hallar el perímetro, y los valores de los lados ya los voy a tener todos. Los lados iguales los tengo como dato, y el tercer lado es igual, lo calculé ya en el paso anterior. ¿Sí? Esa es una forma de hallar. La otra forma de hallar sería buscando calcular la altura. Entonces, acá yo tengo mi altura en este triángulo rectángulo. Yo tengo que este cateto es la altura, la hipotenusa es el lado, mientras que
el otro cateto va a ser la mitad de mi lado desigual, al cual yo le llamé B. Entonces, relación pitagórica. L es igual a raíz de su cuadrado más B sobre 2 cuadrado. ¿Sí? Como yo tengo los valores de L y tengo el valor de B, puedo hallar H. Y una vez que yo tenga H ya calculado, puedo usar que el área del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Esta sería la otra forma de hallar. Repito, la otra forma de hallar es mediante la fórmula de Ero. Esto es para el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 nos habla de un triángulo rectángulo en los cuales los catetos B y C miden 30 y 40 centímetros respectivamente. Nos pide hallar el perímetro y el área del triángulo. Entonces voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Y este, esta va a ser mi hipotenusa. ¿Sí? En el triángulo rectángulo recordemos que al lado mayor lo llamamos hipotenusa, eh, no H. Generalmente se simboliza con A, con la letra minúscula A. Mientras que los catetos son los otros lados, B y C. De los catetos B y C yo sé que miden 30 y 40 centímetros. ¿Sí? Para hallar el perímetro del triángulo, yo necesito calcular el valor del tercer lado, ¿verdad? Y yo sé que como esto es un triángulo rectángulo, entonces en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a mejorar esto. Entonces, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Entonces, b cuadrado más c cuadrado. Como tengo los valores de b y c, yo puedo hallar el valor de a. ¿Sí? El perímetro 2b es igual a la suma de los lados del triángulo. A más b más c. Sumo los tres lados, ya tengo el perímetro. Para hallar el área, ya que tengo los tres lados, la hipotenusa calculé a partir de los datos B y C, que son los catetos. Entonces tengo los tres lados, ya calculé el valor de 2B, entonces puedo usar la fórmula F, ¿sí? Así como en el ejercicio 1. La otra forma de calcular es mediante la fórmula superficie, área superficie igual a base por altura por 2. Entonces, en este caso, como yo sé que este ángulo es recto aquí, ¿sí? El lado B puede ser mi altura. Y es que yo tomo el lado C como la base. ¿Sí? Entonces, mi área va a ser mi base, que es el lado C, por la altura, que sería el lado B, sobre 2. Entonces, esa es una forma en la cual yo puedo, la otra forma en la cual yo puedo hallar el área de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Dado que estos catetos, los lados B y C, están en rectas perpendiculares, entonces este ángulo es recto, y como la altura era el segmento de perpendicular desde un vértice al lado opuesto, entonces este lado B puede ser mi altura siempre y cuando yo considere el lado C como base. Debido a eso es que puedo aplicar esta fórmula utilizando estos valores como datos. La otra forma, así como ya lo dije anteriormente, es utilizando la fórmula de Heron. Este es el ejercicio 5. Vamos al 6. En el ejercicio 6 me dice que eh, el lado A mide raíz de 2 metros, el lado B mide 1 metro, A es hipotenusa y B es cateto de un triángulo rectángulo, y me pide hallar el área del mismo. Entonces, voy a reutilizar nomás este gráfico. ¿Sí? En este caso, en el ejercicio 6, me dice que A vale
raíz de 2, D en este caso mide 1, se trata de un triángulo rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Yo tengo el valor de A, tengo el valor de D, aplicando esta fórmula yo puedo hallar el valor del cateto C. Una vez que tengo el cateto C, ya tengo todos los lados, me pide hallar el área. Y para el área puedo usar otra vez el teorema de Herón, previo cálculo del perímetro, que sería la mitad de la suma de los valores de A, B y C, aplicando la fórmula de Herón anteriormente. O si no, utilizar la fórmula base por altura sobre 2. Y es el mismo dibujo. Y base va a ser el lado C, la que calculé recientemente, y la altura va a ser el cateto B, que mide 1. Entonces, C por B dividido, ya me va a dar el área. Es un ejercicio muy parecido al ejercicio 5. El ejercicio 7. Para el ejercicio 7 me pide determinar el área de un triángulo equilátero que está inscrito en una circunferencia de radio R igual a 5 metros. Entonces vamos a hacer el dibujo. Este va a ser el ejercicio. Bien, vamos a dibujar nuestra circunferencia. ¿Sí? Esta es mi circunferencia y el triángulo equilátero está inscrito en el imagen. Vamos a escribir nuestro triángulo equilátero. Este y, y, y aquí. Entonces, este es el dibujo correspondiente para este ejercicio. Vamos a trazar la altura. Vamos a trazar la altura de este triángulo. Aquí, vamos a considerar esta altura. Esta circunferencia, así como el triángulo está inscrito en la circunferencia, yo puedo decir que la circunferencia está circunscrita a mi triángulo, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Cuando algo está inscrito y cuando algo está circunscrito. ¿Y cómo son las relaciones? Esta circunferencia, como todas, tiene su centro. Su centro, digamos, es que está aproximadamente aquí. Diría el centro de la circunferencia. ¿Sí? Si este es el centro, esta longitud sería igual al radio de esta circunferencia grande. ¿Sí? Y este radio, como es un segmento de la altura, recuerden que todo este segmento de la altura, este radio es igual a 2/3 de la altura. Esto se cumple para todas las circunferencias circunscritas a un triángulo equilátero. En toda circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero, el radio de esta circunferencia es igual a 2/3 de la altura. Se cumple siempre. ¿Sí? Este pedazo que sobra, voy a marcarlo acá en rojo, se denomina apotema. Apotema, se lo llama apotema y generalmente también se le puede eh, simbolizar con la letra minúscula R. ¿Sí? Así como, como el radio de las 5 escrita es R mayúscula, y esto es R minúscula, esta R que es igual a la apotema, es igual a, así como esto es 2/3, entonces este va a ser un tercio de H. Entonces esto es lo que sobra. Y esta R es el radio de la, ¿ya?
inscripta. R minúscula apotema es el radio de la circunferencia inscrita, es igual a un tercio del radio, mientras que R mayúscula, que es 2 tercios de la altura, es igual a radio de la circunferencia circunscrita. Pero una vez no se ve también la letra. R mayúscula igual a 2 tercios H, radio de la circunferencia circunscrita, la circunferencia que le envuelve a mi triángulo, mientras que R minúscula o apotema es un tercio de la altura, radio de la circunferencia inscrita, que sería la circunferencia que va a quedar dentro de mi triángulo. ¿Sí? En este caso, estamos con circunferencias circunscritas, entonces vamos a avanzar en esto. ¿Sí? Como este radio mide 5, entonces 5 es igual a 2 tercios de la altura. Entonces, de aquí yo puedo sacar ya el valor de la altura de mi triángulo. ¿Sí? Nos pide hallar el área. ¿Sí? Yo ya tengo la altura. Vamos entonces acá con la forma. Vamos a dibujar otra vez. Hago un limpio ya. Este va a ser mi triángulo equilátero. Yo ya calculé la altura en el paso, pues, en el paso anterior. Entonces acá esta va a ser mi altura. ¿Sí? Y este es mi lado. Y como viene ocurriendo en todo lo que de este tipo, como los lados son todos iguales, este es lado, aquí mi base también mide L, entonces esto va a ser L sobre 2. ¿Sí? Entonces en mi triángulo rectángulo este, estoy marcando acá, la hipotenusa es L y L es igual a la raíz cuadrada de el cateto H más, y el otro cateto va a ser L sobre 2. ¿Sí? Como conozco el valor de H, yo puedo hallar el valor de L. ¿Sí? Una vez que tengo valor de L, ya puedo aplicar la fórmula área es igual a mi base por la altura sobre 2, ¿verdad? En la cual mi base es este segmento, acá aquí naranja, mi altura va a ser este segmento, acá en medio, ¿sí? La altura yo la calculé ya en el paso anterior, al hallar L, y que tengo el valor también de la base, entonces base por altura sobre 2 me da el área de mi triángulo, ¿sí? Asimismo, yo al calcular L, al conocer ya el valor de L, puedo hallar 2P y puedo hallar P y aplicar la fórmula de Heron, ¿sí? Ya me queda a criterio de cada uno de ustedes qué camino tomar. Una vez que se terminan todos los lados, ya puedo irme por área igual a base por altura sobre 2. Voy a utilizar la fórmula de área que me da la fórmula de Heron. Este es el ejercicio 7. Para el ejercicio 8, yo tengo un triángulo equilátero cuya altura es 4 de raíz de 3 centímetros. Me pide determinar la altura, perdón, me pide determinar el perímetro y el área del mismo. Y es el mismo caso que el ejercicio 7, solamente que acá ya nos da la altura. ¿Sí? En el caso anterior nosotros tenemos que determinar la altura a partir del valor del radio de la circunferencia circunscrita. ¿Sí? Entonces, en este caso ya tengo yo la altura. Entonces, este es un triángulo. Como el triángulo es equilátero, todos los lados son iguales y es esta misma forma, este mismo ejemplo. ¿Sí? Una vez que yo hago el valor del lado, así como le dije en el ejercicio anterior, puedo usar área igual a base por altura sobre 2 o usar la fórmula de Ion. Eso para el ejercicio 8. En el ejercicio 9
yo tengo los lados de un triángulo inscrito en una circunferencia. La circunferencia tiene radio 3,5 y estos lados miden 6, 8 y 10 centímetros. Me pide hallar el área del triángulo. ¿Sí? Un ejercicio un poco engañoso. ¿Sí? Nos dice que nos habla de un triángulo inscrito, ¿verdad? Entonces, nos imaginaríamos un caso así. ¿Sí? El triángulo está inscrito en la circunferencia, ¿verdad? Sin embargo, el ejercicio nos da los datos de los tres lados, las longitudes de los tres lados del triángulo. Y si yo tengo la longitud de los tres lados del triángulo, mira que no me importa más tanto que el triángulo esté inscrito en una circunferencia. ¿Sí? Yo, si quiero hallar el área, así como dice el ejercicio, yo necesito los tres lados. ¿Sí? Y como tengo los tres lados, yo puedo usar la fórmula de Aaron. Entonces, en el ejercicio 9, como yo tengo los tres lados son desiguales en un triángulo escaleno, yo puedo tener un semiperímetro igual a la suma de estos tres segmentos, A más B más C, dividido entre 2, y mi área lo puedo hallar mediante la fórmula de Aaron. T menos A, T menos B, T menos C. ¿Sí? Entonces, tengo la longitud de A, B y C, 6, 8, 10. Sumo estos tres lados, lo divido entre 2, tengo P, y después aplico la fórmula de Aaron aquí mostrado. En el ejercicio 10 dice que el lado desigual de un triángulo isósceles cuyo perímetro es 48 mide 18 y me pide hallar su área. Entonces, ejercicio 10, vamos a hacer grande el ejercicio 10. Vamos a dibujar para que quede más claro el esquema. Es así. Lo dibujé de tal forma que el lado desigual queda aquí abajo. Entonces, estos lados, acá los costados de la altura son iguales. Entonces, a esto le voy a llamar base. Yo sé que 2P, que es el perímetro era igual a la suma de los tres lados del triángulo. Entonces es L más L más B. Y esto mide 48. El ejercicio además me dice que el lado desigual mide 18. Entonces, ¿qué? Es el que mide 18. Entonces yo tengo L más L que sería 2L más 18 igual a 48. Y de acá yo puedo sacar el valor de L. Una vez que yo tengo L, ya tengo los tres lados del triángulo. Tengo este lado que mide L y este lado tercero que tengo como A. Si tengo los tres lados, fácilmente puedo usar la fórmula de Aaron. ¿Sí? A acá sería L, B sería L y C sería la base. Divido entre 2 y después uso la fórmula de Aaron. ¿Sí? La otra forma, ya que no quiero yo usar la fórmula de Aaron, sería acá considerar la altura. Entonces, esta sería mi altura y como esto es un triángulo rectángulo acá, entonces la hipotenusa que es L es igual a la raíz cuadrada de la cateto que sería uno de ellos sería H, entonces al cuadrado más y el otro cateto acá sería la mitad de la base, que sería B sobre 2. Y como yo tengo ya el valor de L y de ese dato, entonces puedo hallar H. Si yo tengo H, mi área va a ser base por altura sobre 2. ¿Sí? Uso esta fórmula que conllevaría un paso adicional de calcular la altura, o si no, una vez que yo tengo L, ya que tengo todos los tres lados del triángulo, ya puedo usar la escalera. Este es el ejercicio 10. El ejercicio 11
me dice que uno de los catetos del triángulo, de un triángulo rectángulo mide 77 y la hipotenusa excede, perdón, al otro cateto en 49 centímetros. Me pide hallar el perímetro y el área del triángulo. Entonces vamos a comenzar dibujando esto. Entonces, este es un cateto, otro cateto, y esta va a ser la hipotenusa. Este es mi triángulo rectángulo. Me dice, uno de los catetos mide 77 y vamos a decir que este lado mide 77. 7 de mide 77 y me dice que la hipotenusa excede al otro cateto en 49. Excede quiere decir que es más grande. ¿En cuántas unidades? ¿En cuántas unidades? Pero ¿en cuántas unidades de longitud? En 49 centímetros. Entonces, si esta es la hipotenusa A dice que excede a este cateto en 49. Entonces sería este igual a B más 49. ¿Sí? Así es como se entiende que la hipotenusa excede, en este caso, a este cateto. Entonces, ya que tenemos un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo se cumple lo que dice el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y como A es igual a B más 49, voy a hacer este reemplazo. Antes que eso, yo puedo, por ejemplo, elevar al cuadrado ambos términos. Entonces tengo A al cuadrado, ¿sí? Al elevar al cuadrado el término de la derecha, yo consigo que se hace de la raíz cuadrada. Haciendo B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Entonces A, que es B más 49, voy a hacer ese reemplazo. Entonces B más 49. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. Esto es igual a B cuadrado más, y C mide 77. 77 al cuadrado. ¿Sí? Y acá tengo una ecuación, ¿sí? De segundo grado en este caso, en el cual yo tengo B más 49 cuadrado, tengo que desarrollar este cuadrado binomial. Entonces, B cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto de el primero por el segundo. Para eso voy a recurrir a calculadora. 2 por 49, eso me da 98. 98b más el cuadrado del tercero, que sería 49 cuadrado, igual a 2400. Esto es igual a b cuadrado más 77 cuadrado. 77 al cuadrado es 5929. ¿Sí? Este se puede anular con este. Entonces veo que 98b es igual a 2401, que aquí está sumando, vas al otro miembro restando. Entonces 5929 menos 2401. Y eso me da 3528. Y aquí yo puedo despejar el valor del cateto B. ¿Sí? B entonces es igual a 36. 36. Como mi unidad están en centímetros, entonces B mide 36 centímetros. ¿Sí? Y A, ¿cuánto medía? A medía B más 49. Entonces es 36 más 49. Y de acá puedo tener también ya la hipotenusa. Entonces me dice que A mide 85 centímetros.
¿Qué pedía? Me pedía el perímetro 2B es igual a, en todo triángulo, A más B más C. ¿Sí? Y para hallar el área, ya que yo tengo los valores de los lados, tengo el valor de A, tengo el valor de B y tengo el valor de C que es dato, puedo usar la fórmula de Heron. O si no, así como lo hicimos en triángulos, rectángulos anteriores, puedo tomar B como la altura, C como mi base y hacer área igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Al libre elección de cada uno. Y nos queda un último ejercicio. Ejercicio 12. El ejercicio 12 nos habla de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Sí? Y acá hace como que una doble clasificación. ¿Sí? El triángulo rectángulo quiere decir perdón, que el triángulo sea rectángulo, quiere decir que tengo un ángulo recto. Entonces, tengo un triángulo de este tipo. Este es mi triángulo rectángulo. Pero el problema dice que el triángulo, además de ser rectángulo, perdón, es también isósceles. ¿Sí? El triángulo isósceles es aquel que tenía dos lados iguales. ¿Sí? Entonces, en el caso de que yo tenga un triángulo rectángulo isósceles, evidentemente es un triángulo rectángulo y dos de sus lados son iguales. Y los lados iguales van a ser los catetos. Entonces, este cateto B y este cateto C son iguales. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo en el cual los catetos son iguales, entonces tengo un triángulo rectángulo isósceles. ¿Sí? Y como B es 1 y D es igual a 6, entonces tanto B y C miden 1. Para hallar A, utilizo una relación que me da Pitágoras. A es igual a B cuadrado más C cuadrado. En este caso, A me sale igual a raíz de 2. ¿Sí? Ya que yo conozco los valores de A que calculé y B y C que me dan como datos, yo puedo hallar tranquilamente el perímetro de mi triángulo. Y yo quiero el área, ya que conozco los tres lados, puedo hallar ese perímetro y posteriormente el área mediante la fórmula de Heron. O si no, está la otra forma de considerar. ¿Sí? A este cateto B puede ser mi altura y C puede ser mi base. Y así como en los otros ejercicios, el área va a ser igual a la base por la altura dividido 2. ¿Sí? Y con esto tengo el área del triángulo, que es lo que me pide el ejercicio. Espero que esta guía les sirva para que ustedes puedan encarar exitosamente cada uno de los ejercicios. Así como les dije, les pido que observen el video atentamente, traten de hacer los ejercicios. Entonces, este es el video de hoy. Nos vemos el próximo lunes en la clase presencial. Estudien mucho y vayan poniéndose al día porque estamos a punto de rendir.